Buenos días. Bienvenidos a este seminario web de Acumática México. Acumática es el ERP en la nube que a través de esta funcionalidad 100% basada en Internet podemos utilizar diferentes suites que te ayudarán a controlar el flujo operativo de tu negocio. Las suites que actualmente contamos son finanzas, proyectos, CRM, distribución o logística, intercompañías y activos fijos. El día de hoy estaremos platicando sobre la suite de proyectos, que es una contabilidad basada en proyectos. Con este módulo nosotros podemos administrar recursos asignados a un proyecto, tener el control de trabajos en progreso, administración de gastos y a través de una poderosa asignación de reglas podemos realizar procesos de facturación avanzada y gestionar un presupuesto para el proyecto. Entonces, el módulo de finanzas nos permite integrar todas las funcionalidades contables, acelerar toma de decisiones y convertir la contabilidad en una contabilidad estratégica y no operativa. La suite de distribución nos va a permitir manejar el inventario, las compras, las ventas y las licitaciones o requisiciones de compra que vayamos realizando en el día a día. A su vez, tenemos un módulo de CRM que puede administrar y automatizar el proceso de ventas y envío masivo de correos electrónicos para campañas de marketing. El día de hoy, proyectos, vamos a revisar un flujo de proceso donde nosotros vamos a revisar un proyecto de tiempo y materiales. Este proyecto va a controlar de manera puntual un presupuesto, mano de obra de los recursos que están asignados y va a haber un flujo de autorizaciones. Entonces pasemos a la instancia. Lo que voy a hacer es utilizar un navegador web. Ustedes con Acumática pueden utilizar cualquier navegador de su preferencia. Si utilizan iOS podrán utilizar el de Apple, que es Safari, Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer o cualquier otro. Aquí tengo mi suite de proyectos instalada en una instancia en la nube. Notarán que la velocidad de respuesta es muy rápida y esto se debe a que la tecnología de Acumática está basado 100% en la nube. No hay adaptaciones, no hay software intermedio. Sumado a esto, voy a realizar el acceso con un usuario que es el administrador, con una contraseña que yo establecí para este. Podemos tener múltiples compañías en Acumática y con esto nosotros le damos ingresar. El sistema valida los permisos que yo tengo y la funcionalidad a la cual tengo acceso. Del lado superior notarán que tengo los módulos a los cuales tengo acceso: organización, finanzas, distribución y entre otros. Del lado derecho tengo la fecha del sistema, mi usuario y los tableros de información. Dentro del módulo de organización tengo el módulo de proyectos. Dentro de este módulo de proyectos yo tengo la información más importante de esta suite. Aquí tengo una serie de dashboard o de tableros de información que me dan un vistazo global de lo que estoy llevando en mi organización. Tengo proyectos planeados, tengo proyectos en proceso y tengo proyectos completados con las fechas de finalización. Además, tengo comparativos sobre el monto presupuestado de un proyecto, el monto real y cuál fue el resultado final del monto proyectado versus el real. Además, Acumática permite generar gráficos para que tú puedas analizar la información de manera sencilla y puntual. Lo que voy a hacer ahora es ingresar al módulo de proyectos para ingresar un flujo del que les acabo de platicar. Para esto, nosotros tenemos 4 áreas: un área de trabajo, un área de procesos masivos, un área de reportes y un área de configuración. El área de configuración va a permitir establecer todos los parámetros para que yo pueda inicializar un proyecto. Esto ya lo he hecho con anterioridad para poder realizar el flujo operativo en esta sesión. La parte de procesos masivos se refiere a que tú puedes liberar
o aprobar o generar múltiples transacciones en un solo paso. Imaginen que tienen 1000 actividades reportadas en un proyecto y autorizar 1000 actividades una a una sería una tarea un poco complicada. Con estos procesos masivos puedes simplificar esa tarea en segundos. Y finalmente tenemos el área de trabajo, donde nosotros ingresamos los datos que en el día a día vamos generando. Voy a ingresar a la parte de proyectos, donde notarán es una pantalla que tiene ciertos atributos como la información general del proyecto, las tareas establecidas, los saldos que se van a presupuestar y los que se están ejecutando, los empleados asignados, equipo que se utilice en un proyecto, el histórico de actividades hechas en un proyecto, los atributos que servirán para establecer reglas de facturación o de margen de costos de proyectos, etcétera. La pestaña de facturas, en el caso que estemos generando facturación a nuestro cliente, y la pestaña de aprobadores de un proyecto. Voy a generar un nuevo proyecto. Este proyecto le voy a llamar Webinar 123. En Acumática tú puedes simplemente seleccionar un cliente o utilizar la funcionalidad de búsqueda. Si yo escojo alguna palabra o escribo una palabra, me busca las coincidencias. Voy a seleccionar alguno de estos. Después, lo que tengo que hacer es seleccionar una plantilla de proyecto que con anterioridad definí en la parte de configuración. En este ejemplo vamos a hacer un proyecto de servicios donde nosotros tenemos establecido un proyecto con tiempos y materiales, con un fee fijo. Para los que están involucrados en la parte de proyectos, sabrán que un proyecto en tiempo y materiales se van realizando actividades conforme se van demandando y estas actividades son pagadas al proveedor. Además de que se tiene un estimado fijo, el cual va a permitir al usuario generar ese pago hacia el cliente. Después tenemos los parámetros generales del proyecto, como fechas de inicio, fechas finales, quién es el project manager asignado y periodos de facturación. Al establecer yo una plantilla, puedo tener tareas predefinidas que yo haya establecido en esta plantilla. Aquí tengo un proyecto simple de consultoría, donde hacemos un análisis y una estimación del proyecto, generamos la instalación del proyecto o de lo que se vayan a realizar en este proyecto y finalmente la facturación. En la pestaña de balances, ahorita no tenemos nada y ahorita lo vamos a realizar. Simplemente establezco la fecha en la cual estaré iniciando mi proyecto. Supongamos que es un proyecto que va a iniciar el 1 de agosto y que estaría finalizando el día de hoy. Podemos seleccionar un Project Manager y tenemos integrados los demás módulos del sistema. Esto significa que cualquier operación contable o de registro en algún flujo de operación va a ser reflejado en la parte de proyectos. Voy a guardar el proyecto. Y los atributos nos van a permitir hacer uso de ellos para hacer reglas de cálculo, como para hacer la facturación. Voy a establecer un 10% de fee para este proyecto. Además, Acumática, al estar pensado en plantillas y esta funcionalidad va a permitir generar un presupuesto automático basado en las tareas. Para esto, simplemente ejecuto AutoBudget y me genera el presupuesto basado en las reglas que yo acabo de establecer. Entonces espera un ingreso de 6,100 y un total de gastos por 2,200. Esta facturación automática va a permitir que nosotros tengamos el proyecto listo para que comencemos a realizar las tareas o gestiones. Los empleados que van a estar participando en este proyecto se encuentran listados aquí. Además, contamos con tasas que se pudieran utilizar,
o equipos que vayamos a necesitar en el proyecto. Ahora lo que voy a hacer es activar cada una de las tareas. Para esto voy a tareas de proyecto, selecciono el proyecto en el cual acabo de dar de alta y establezco cuándo las fechas de inicio, etcétera, que yo tengo planeadas para activar esta tarea. Aquí me manda una alerta porque el proyecto no está activo. Entonces debo de activar el proyecto para poder realizar la activación de las tareas. Voy a activar el proyecto y ahora voy a activar las tareas. Selecciono el proyecto Webinar 123 y activo la tarea. Notarán que aquí la tarea tiene una opción de facturación cuando la tarea está completada y ahorita lo vamos a revisar. Voy a seleccionar la tarea número 2 y la voy a activar. Voy a activar la tarea número 3 y voy a guardar la información. Ahora notarán que Acumática está en un formato que estoy utilizando en inglés. Nosotros podemos realizar, o ustedes como usuarios pueden utilizar Acumática en diferentes lenguajes según su necesidad. Aquí tengo marcado español o inglés. Y estos idiomas pueden ser activados en cualquier momento para que ustedes los utilicen en su día a día. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar un usuario que va a utilizar la interfaz en español. Este usuario se llama Don y su contraseña es la siguiente. Voy a ingresar a la compañía y uno de los primeros cambios que notarán es que él tiene una interfaz totalmente distinta a la que utilizaba el usuario anterior. Recordemos además que Acumática se adapta al tamaño de pantallas que ustedes estén utilizando. Este sería el formato, por ejemplo, de una tableta. Lo que va a hacer este usuario es que está trabajando en un proyecto, el proyecto Webinar 123, que tiene 3 tareas. Para esto, él va a ingresar una tarea. Notarán que tengo 3 gráficos o 3 áreas de sistema y en una tengo ingresar hojas de tiempo. Le doy clic. Esta funcionalidad te va a permitir a ti como usuario simplificar los procesos de captura en tu empresa y esto va a aumentar el tiempo efectivo en las actividades de un empleado. Aquí tengo una hoja donde voy a ir cargando las actividades del usuario. Notarán que las pantallas son sencillas y simples de utilizar. Aquí puedo establecer qué tipo de tiempo va a registrar, si es un tiempo regular, tiempos extra, trabajo, vacaciones, etc. Después voy a escoger el proyecto en el cual va a declarar las tareas que ha realizado este usuario y la tarea en la cual está haciendo esta declaración. Entonces le estoy diciendo que son horas regulares en el proyecto 123 para la tarea número 1. Después tengo la semana que yo haya declarado en mi sistema, en este caso tiene de lunes a sábado, y el tiempo utilizado que va a realizar este usuario. Entonces voy a suponer que este usuario trabajó 1 hora 30 para este proyecto el lunes, trabajó otra hora con 30 minutos el martes, trabajó 2 horas el miércoles, trabajó 2 horas el jueves y trabajó 1 hora el viernes. Total, tenemos 8 horas. Notarán que hay muchos campos que aparecen vacíos. Estos campos pueden ser, gracias a la tecnología de Acumática, pueden ser no visualizados si el usuario lo desea. Yo, por ejemplo, voy a quitar este de descripción, estado de facturación, autorizado, voy a quitar este de tarea y voy a quitar este de sábado y este de lunes. Le pongo guardar, listo. El usuario solamente va a cargar lo que él necesita. Esa es una forma de mejorar la funcionalidad en la captura.
Además, si nosotros necesitamos capturar algún otro detalle como materiales utilizados en el proyecto, bastará con seleccionar el proyecto y el artículo que vamos a utilizar, como pudieran ser horas de consultoría, eh, etcétera, o cualquier otro artículo necesario para el proyecto. Para este ejemplo, notarán que la pestaña de aprobación no tiene nada. Para esto, voy a terminar de cargar las actividades de este usuario. Ahora va a cargar para la tarea número 2. Y para la tarea número 2 vamos a suponer que trabajo 6 horas el lunes, trabajo 8 horas el martes, 8 horas el miércoles, 8 horas el jueves y trabajo 6 horas el viernes. Si se fijan, me da un total de 44 horas y el tiempo que me dice es que está excediendo el tiempo regular, por lo cual podríamos utilizar el formato de tiempo extra, o bien el usuario tendría que corregir su hoja de tiempo para verificar las horas laboradas en el mismo. Listo. Trabajo 32 horas para la tarea número 2 y trabajo 8 horas para la tarea número 1 en esta semana, de tal forma que trabajo 40 horas en toda la semana. Lo que va a hacer el usuario es enviar esta hoja de tiempo a que la apruebe el encargado de este proyecto. Notarán que el encargado de este proyecto es André Wallace. Lo que vamos a hacer ahora es que André Wallace va a ingresar al sistema, cierro esta sesión, va a entrar a André Wallace, tiene una contraseña también, y va a ingresar en la compañía número 2. Este usuario tiene acceso a más actividades y en la parte inferior notarán que este tablero que se llama Cosas por aprobar tiene la definición de lo que ha realizado este consultor en su tarjeta de tiempo. Si yo quiero revisar esto, simplemente debo dar clic. Me va a llevar a la pantalla de autorizaciones y dice las aprobaciones que yo tengo pendientes. Si hay una autorización y tengo el poder de autorizarla, también puedo hacerlo, pero caerían fuera de mi rango de autorización. De tal forma que solamente tengo, de alguna forma, la tarea o la responsabilidad de autorizar la tarjeta de tiempo, pero no el reembolso de gastos. Si quiero revisar el detalle, simplemente le doy doble clic a la pantalla o a la tarjeta que quiero autorizar. Como estamos trabajando en diferentes zonas horarias, me dice la zona horaria en que está trabajando este consultor y visualizo la descripción que tiene de tareas, si utilizo cuál es el detalle de estas tareas, los materiales que haya utilizado y si está aprobado o no está aprobado. Lo que tendría que hacer este usuario, André, tendría que autorizar la operación si es válida, rechazarla o ponerla en un borrador para que el usuario pueda modificar o hacer cambios antes de que se autorice esta sección. Pudiera ser que el usuario olvidó adjuntar un archivo, que con Acumática es muy sencillo de cargar. Supongamos que al usuario se le olvidó cargar un archivo. Simplemente doy clic en archivos, buscaría un archivo dentro de mi sistema. Listo. Con esto jalé una imagen y está guardada dentro del sistema, lo cual funciona como un repositorio. Y si yo buscara dentro del sistema esa funcionalidad, podremos encontrar rápidamente el archivo. Entonces vamos a autorizar la operación. Cambia el estatus aprobado y vamos a liberar la transacción para que sea reconocida en el módulo de proyectos. Listo. Entonces, la operación ha sido liberada, por lo cual, si voy a la pestaña de proyectos y busco el proyecto Webinar 123,
y voy a la pestaña de saldos, notarán que en gastos han sido registrados 1,600. Estos gastos han sido registrados en parte por lo que hemos hecho en las transacciones registradas. Ahora, vamos a regresar con el usuario administrador, que es el encargado de todo este proyecto. Voy a mi módulo de proyectos y puedo visualizar el cambio que ha habido en los datos. Aquí tengo ya mi proyecto en proceso, que es el webinar 123 para nuestro cliente Yusa Bartending. Tengo registrado cuál es el presupuesto ejercido y cuál es el monto real. Además, en la gráfica podemos ir visualizando el contenido de los mismos. Voy a ir al módulo de proyectos. Voy a buscar el 123. Y ahora vamos a suponer que la tarea número 1 ha sido finalizada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver tarea. El sistema nos va a mostrar la tarea que tenemos registrada y la voy a cambiar como una tarea completada. Listo, ha cambiado el estatus a completado al 100%. En el histórico de actividades vendrán registradas las horas que fue cargando el usuario y que tenemos ya como completadas, de tal forma que está ligado completamente a la parte de proyecto. Recordarán que mostré una pantalla de procesos. Esta pantalla de procesos permite generar las distribuciones de los gastos o de las reglas de asignación que hayamos generado para un proyecto. Voy a seleccionar el de Webinar 123 y voy a hacer las asignaciones del proyecto. Lo que hace el sistema es que busca las reglas que tenga este proyecto con base en los atributos, etcétera. Y aquí me dice que las reglas se han generado exitosamente. Si voy a la parte de proyectos y voy a los saldos, notarán que se han actualizado la parte de activos y pasivos. Esto significa que en los saldos tenemos un monto de los de dinero que han sido registrados. Para visualizar qué es lo que está integrando esto, vamos a ver las 32 horas que se han sido facturadas y el monto fijo que se haya registrado. Aquí se registran las horas, etcétera, que se hayan cargado y puedo ver las transacciones que se hayan realizado. Aquí aparecen todas las horas registradas de consultoría. Ahora bien, voy a facturar este proyecto, para lo cual tengo que establecer la fecha en la cual yo voy a facturar a este proyecto. Le pongo acciones, correr facturación de proyectos. El sistema buscará las reglas de facturación que tenga establecido este proyecto y realizará la generación de las facturas correspondientes. Entonces aquí en facturas ya me generó una factura por 4,480 que me dice que es la facturación del proyecto y viene el detalle integrado, 6 horas, 6 horas, 8 horas, 6 horas, etcétera, de la tarea que se finalizó. Esta es la razón por la cual las 8 horas que aparecen o que cargamos primero no aparecen, porque la configuración de este proyecto es que cuando se acaba la tarea se factura y se paga. La configuración nos permite todavía editar algún detalle, aplicar algún descuento, verificar si hay algún detalle en facturación, etcétera, y poderla liberar a contabilidad.
Al estar completamente integrado a Acumática en su suite de proyectos con las demás suites, podemos visualizar el efecto contable que se tuvo de esta transacción de proyectos. Le doy simplemente un clic y me dice cuáles son los asientos contables que se han realizado por esta transacción de proyectos. Voy a cerrar esta ventana y además se genera otra factura por el monto fijo que pactaron en el proyecto. Recordarán que en un proyecto de tiempo y materiales se paga el tiempo ejercido o los materiales utilizados, y puede haber una variación donde existe un fee que se le da a nuestro proveedor por realizar estas labores. Entonces tenemos la otra factura, también podemos revisarla y simplemente liberamos la información. Algunas necesidades de negocio requieren que esta facturación venga combinada. Con Acumática, dos facturas pueden ser combinadas en una, o las líneas de detalle pueden ser combinadas, de tal forma que tengamos un solo documento al final de la transacción. Esto ha permitido que el histórico de actividades aparezcan ya como facturados en el módulo y quiénes son los que han generado estas tareas. Si voy a mi módulo o a mi tablero de proyectos y quiero visualizar cómo ha cambiado todo esto, notarán que ya se tiene ejecutado o se ha actualizado la información, y si quiero visualizar los gastos de proyecto, puedo realizarlo. Tengo registrado ya mis ingresos contra mis gastos, y Acumática me registra cuál es el desempeño que estamos teniendo en este proyecto. Además, ¿qué pasaría si nosotros queremos realizar un reporteo general de toda esta información? Tenemos un área de reportes, el cual va a permitir establecer o visualizar varios reportes dentro del sistema que ustedes necesiten. Voy a ejecutar uno para el periodo 8 de 2015, que es el periodo en el que acabamos de ejecutar. Un simple clic y me trae toda la lista de proyectos y tareas que se han registrado, con los montos ejercidos y las cantidades proyectadas. Además, por tarea me registra los montos que han sido efectivamente revisados de acuerdo a la configuración que ya hemos realizado. También tenemos reportes como la rentabilidad del proyecto, para saber si un proyecto todavía es rentable o simplemente valdría la pena abandonarlo o dejarlo así. Entonces vamos viendo nuestro webinar 123, está teniendo todavía un margen de 3.380 y cuando finalice sabríamos cuál es el porcentaje de margen real de rentabilidad. Existen otros reportes y estos reportes tienen una funcionalidad interesante. Pueden ser exportados a un archivo Excel. Simplemente unos cuantos clics, se descarga la información y puedo traer estos reportes en Excel con unos cuantos clics. Si quiero también exportarlo a un archivo PDF para enviarlo por correo electrónico, puedo hacerlo, mismo proceso, unos cuantos clics y tengo la parte de reportes generados. Puedo imprimirlo en mi sistema de impresión local, puedo enviarlo por correo electrónico para que alguien lo revise, o bien programar el envío de este correo electrónico de manera automática gracias a la suite de automatización de Acumática. Si nosotros queremos hacer segmentaciones de información, podemos realizarla a través de estos grupos de información. Pero ¿qué pasaría si nosotros queremos conocer además o extender la funcionalidad de estos reportes? Acumática cuenta con una funcionalidad que le llamamos reportes financieros. Estos reportes financieros te permiten a ti extender la funcionalidad de manera muy simple y muy rápida. Esto significa que tenemos que ir al módulo de finanzas
contabilidad, configuración, y en la parte de configuración tenemos algo que se llaman reportes analíticos. Simplemente doy clic en definiciones de reporte y con anterioridad preparé un reporte que le llamo de proyectos. Este reporte de proyectos me está dando la ganancia o pérdida que se ha realizado por mes, es del tipo administración de proyectos, y simplemente en Acumática hay que declarar algunas líneas que esto sin problema un consultor o el mismo usuario puede realizarlo. Establezco cómo se va a capturar la información y qué es lo que va a mostrar, qué formato va a tener, tamaño carta, los márgenes, el tipo de letra, etc. Con un simple clic ponemos vista previa, se genera el reporte sin meter una sola línea de código, no hay que ser programador para realizar esto, y listo, ya tengo mi lista de proyectos que puedo obtener con reportes. Si yo selecciono mi reporte, webinar 123, y le pongo correr, el sistema va, obtiene toda la información que yo tenga y me dice cuáles los gastos que tengo, por qué concepto y cuál es el total de ingreso o de egreso que tengo y cuál es la ganancia real que tengo ejercida para este proyecto. Entonces, esta funcionalidad, al igual que con otras, puede ser exportada a formatos, enviarla por correo electrónico o generar mayor cantidad de información. Finalmente, para terminar con esta sesión de webinar, nosotros podemos ingresar toda la funcionalidad en cualquier módulo para la suite de proyectos. Entonces, no solamente son las actividades de un proyecto, sino que al estar 100% integrada a cualquier registro, nosotros podemos cargar los gastos que se hayan realizado por un viático, que se puedan haber realizado por alguna situación como gastos no reconocidos en el proyecto, etcétera, y todo gracias a la integración completa de Acumática. Entonces, cuando nosotros activamos la suite de proyectos, todos los módulos tienen la integración con la parte de proyectos, de tal forma que cualquier operación es reconocida. Además, Acumática, al ser 100% web, te permite utilizarlo en cualquier dispositivo, como pudiera ser un celular, una tableta o algún otro dispositivo como laptops o computadoras. Con esto finalizo este webinar, esta sesión, y si tienen alguna pregunta, podemos resolverla ahorita. Y las preguntas las espero por chat. Vamos a dar 3 minutos para preguntas. Si no tienen preguntas, doy por finalizado el webinar. Una de las preguntas es, ¿qué tipo de operaciones puedo realizar? Los proyectos se pueden armar según la necesidad de la persona. Podemos manejar diferentes tipos de proyectos. En este webinar simplemente se trató uno de tiempo y materiales, pero puede haber otras variaciones como costo fijo, precio más una tasa, etcétera. Y esto es gracias a que tenemos unas reglas de facturación y asignación que, basados en el tipo de proyecto, se generan las reglas de cálculo necesarias para generar el tipo de proyecto. Entonces tenemos costo de proyecto, costo de proyectos internos, precio fijo, tiempos y materiales con trabajos en proceso, tiempos y materiales, son algunos de los ejemplos, pero puede haber más variantes que se puedan utilizar.
Jorge, tiene levantada la mano. No sé si puedas escribir por el chat tu pregunta o la duda que tengas. Bueno, en vista que no recibo más preguntas, doy por finalizado esta sesión web. Les agradezco mucho su presencia y recuerden que este webinar estará en nuestra página de YouTube por si no tuvieron oportunidad de verlo de manera completa o por si quieren volver a repasar lo visto el día de hoy. En el chat tengo la liga de nuestra página de YouTube. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Acumática MX, o en Twitter en @Acumática MX. Allí publicamos contenido, noticias y estos seminarios que se hayan sido grabados son publicados. Que tengan bonito día. Hasta luego.